el Hijo de Dios. Mateo capítulo 21, por favor. Vamos a leer esa entrada triunfal que tiene como título. Y dice el versículo 1, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita. Y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, mancho y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos a verte a ti, a entender realmente la razón de tu venida y a vivir de tal manera que seamos consecuentes con esa venida tuya. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Ayúdanos para que te honremos y te glorifiquemos. En el nombre de Cristo Jesús, perdónanos nuestras faltas y pecados y ayúdanos a meter nuestra mente y nuestro corazón en tu palabra y que tú nos enseñes y nos hables. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El profeta Zacarías hablaría de esta profecía mucho tiempo antes, unos 500 años antes de que el Señor Jesucristo. Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, él diría, alégrate mucho, hija de Sión. Eso es lo mismo que decir Jerusalén, la capital de Israel. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Pollino es aquel burrito que está en su infancia y es hijo de asna y todavía no ha sido montada. Y si no has tenido nunca un animal de este tipo, se necesita domesticar. No nacen queriendo ser montados, no nacen queriendo ser utilizados como animal de carga. Así que hay que domesticarlo. Pero el Señor de señores, Rey de reyes, Dios del universo, ha sido el creador de estos animales. Y estos animales saben que cuando Dios habla, ellos no desean otra cosa que obedecerle. A veces los animales obedecen mucho más a la voz de Dios que obedecemos muchas veces las personas. La semana pasada estuvimos precisamente leyendo en el Salmo 32 o 34, que estábamos leyendo la semana pasada, y decía, no seáis como el caballo que hay que atarlo, o como el mulo o asno, que hay que domesticarlos. Y muchos de nosotros muchas veces así somos con la palabra del Señor. Resistentes, rebeldes e incluso obstinados, dispuestos a no obedecer. Así que vemos realmente que ese texto se cumple perfectamente y Mateo, este judío que día tras día de reposo
era costumbre de escuchar, recitar la palabra de Dios, eso como mínimo, porque si el padre de familia o el primogénito eran suficientemente dedicados al Señor, lo harían también en la casa. Así que Mateo escuchaba lo que había hecho el Señor Jesucristo y dice, ¡claro! El texto precisamente que me enseñaron en la sinagoga o que aprendí en mi casa. ¡Qué bueno! Míralo. Y por eso él lo cita. Ese texto no en vano también aparece en Isaías, capítulo 6. Y luego él mismo vería en ese versículo, sí, el versículo número 5 es el que acabamos de leer. Como decía, sí, no en vano aparece también en Isaías 62:11. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Y está hablando de esa entrada triunfal y que se oía. Decid a la hija de Sión, otra vez, a Jerusalén, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Una vida de 33 años obrando y manifestando que Dios era él y que obraba conforme a la voluntad de su Padre. Y ahí lo vemos, que él viene a traer precisamente el único sacrificio que podría verdaderamente limpiar una vez y para siempre, no era necesario más sacrificio, el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Cuando cada judío venía, especialmente en la época de la Pascua, venía a Jerusalén, cogía un corderito y lo tenía en observación durante 4 días, para observar de que era puro, de que no estaba con mancha, de que no estaba enfermo, de que no había nada, y siendo observado, normalmente viviría en la casa con la familia, entonces era presentado y dice, este cordero que es puro, sin mancha, que ha sido incluso parte de nosotros mismos, aquí lo entregamos como nuestro sustituto. Así que el Señor Jesucristo en esta entrada triunfal entró precisamente. Y vamos a ver que el texto que continúa entra en el templo, precisamente. Y le vemos realmente como él estaba siendo observado, contemplado, escuchado, visto, puro y sin mancha. Nadie podría acusarlo. De hecho, cuando fue arrestado, dice, nadie me puede acusar de nada. Yo estaba entre vosotros, me observabais cuando yo enseñaba. No enseñé nunca nada que fuera contrario a la palabra de Dios. Así que le vemos que él llegó ahí exactamente conforme a la profecía, montado en un asna. No vamos a entrar en los detalles, y podríamos entrar en los detalles de cómo el Señor incluso fue la providencia de Dios obrando en una familia que tenía un asna y esa asna tenía un burrito, un hijito, y cómo es que van a cogerlo y los dueños dicen, ¿qué hacéis? ¿Nos lo vais a robar? Y dicen, no, el Señor lo necesita. Y cómo es que Él ya les predijo, cuando le digáis que el Señor lo necesita, os lo van a dejar. Y le diréis que lo vamos a devolver, porque el Señor siempre, todo lo que dice lo cumple. No lo usó y le dijo, ahora ya no me sirve, ahí se queda, que vengan a buscarlo, ¿no? Se lo devolvieron. Así fue. Así que vemos realmente la obra del Señor. Es muy bueno ver la obra, cómo el Señor obró. En el versículo número 9 nos dice también, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y otra vez la profecía se cumple. Otra vez vemos como en el Salmo 118, versículo número 25, nos dice que la palabra de Dios se corrobora. En el hebreo, las palabras son, sálvanos ahora. En el griego es Hosana. Esa es la contracción. Sálvanos ahora
es la misma palabra que Hosanna tenemos aquí. Y dice en el Salmo 118, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Y ese es el clamor de todo corazón cuando reconoce a Jesucristo como el Mesías. Es el clamor de todo corazón cuando reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios. Es el clamor de todo corazón que se da cuenta de su condición de pecador y necesita un Salvador. Sálvame, Señor, te lo ruego. No tengo salvación posible fuera de ti. Nada me falta si te tengo a ti, pero nada me sirve para salvarme si no te tengo a ti. Así es la realidad. Y vemos realmente como ese Salmo 118 dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Y el versículo 26 de este Salmo 118 es literal. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. A propósito, me llama la atención, si coge literalmente el mismo nombre, ¿por qué los judíos dicen bendito el que viene en el nombre del Señor? La razón es obvia, porque Señor y Jehová son para Dios sinónimos totalmente. Pero la razón también, históricamente, es que el judío tenía en su mente y en su corazón un respeto por el nombre de Jehová o Yahweh, que no lo pronunciaban nombre, nunca. Aun cuando leían y salía Yahweh o Jehová, que son la misma palabra, Yahweh es sencillamente pronunciar el tetratrón de 4 letras sin vocales, ellos siempre decían o Adonai, que es Señor, o dirían Dulos, que sería siervo, o diría Elohim, que es Dios, o dirían cada uno de esos nombres que sí identificaban a él, pero ese nombre. Nunca en la vida querrían ser acusados de tomarlo en vano. Y Dios quiera que cada uno de nosotros, cuando pensemos en el nombre de Dios, que nunca lo tomes en vano. No nombres el nombre de Dios cuando te enfades, por favor. No nombremos el nombre de Dios. ¡Ay Dios! ¿Por qué me pasa esto? Teme. Teme. Reconócele a Él que su nombre no se utiliza. Al contrario, su nombre se sirve, se reverencia y se respeta. Así deberíamos. Por eso vemos aquí que el autor humano, Mateo, pero el Espíritu Santo le inspira a decir Señor. Así que qué bueno es ver ahí ese texto que nos enseña de la palabra de Dios. Pero al ver todo esto y estar leyendo esto, me paro a pensar por un momento y las multitudes judías respondieron incluso con títulos al Señor Jesucristo, con odas, realmente sería palabras elevando y exaltando a alguien o algo, clamando o cantando al Señor, reconociendo al Mesías, hijo de David, nos dice ahí el mismo texto. Tendiendo, nos dice en el versículo número 8, que además hicieron todo lo que se hacía cuando se reconocía a alguien de la aristocracia, tanto como monarca o gobernador de ellos. Y dice el versículo 8, y las multitudes que eran muy numerosas, no eran 20, 40, 30, muy numerosas, tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. ¿Sabéis lo que significaba tender un manto? Significaba despojarte de tus prendas, que te cubrían incluso las ropas más insignificantes y las tendían para decir, aquí está mi capa, mi toga, la he hecho al suelo como si yo me echara al suelo para que tú pasaras. Realmente. Esa es la honra que merece nuestro Señor. Ese es el respeto que le debemos de dar. Pero
Vemos realmente incluso que cortaron ramas. Allanad el camino, proclamad que viene el Señor, limpiad el camino para que Él entre y sea reconocido Rey. Y parece ser que conocían la Biblia, diríamos hoy, conocían las profecías de la palabra de Dios. Lo cual todo esto me hace pensar que las palabras que decían eran las correctas, los gestos y las acciones que hacían eran los correctos. Y nos damos cuenta que incluso aparentemente le reconocieron como rey. Porque no se reconocía en vano a ninguna persona como hijo de David si no fuera que tuviera derecho al trono. Así era. Así que vemos que reconocían todos sus derechos como rey de los judíos. Pero vemos aquí una multitud que le está aclamando, que le está alabando y aparentemente reconociéndolo como rey. Pero menos de una semana después, estos mismos que están diciendo, Hosanna, sálvanos, tú eres nuestra salvación, en ti está todas nuestras esperanzas. Eso salía de la boca de ellos. Dice, en menos de una semana después, la mayoría de esta multitud preguntara por Pilato, ¿qué pues queréis que haga de aquel que llamáis rey de los judíos? ¿Sabéis lo que respondieron ellos? Y ellos volvieron a dar voces diciendo, ¡crucifícale! Pilato les decía, pues ¿qué mal ha hecho? ¿Qué mal te ha hecho? A ver, explícame, hermano, hermana, amigo, amiga que estás aquí, ¿qué mal te ha hecho Jesucristo en tu vida? Y lo mismo le podría preguntar, ¿qué mal os ha hecho? ¿Qué pasa? ¿Es que te está diciendo alguien al oído, rechaza a Cristo? ¿Es que tu corazón realmente te dice, Cristo realmente es una imaginación de la gente? ¿Cristo es realmente alguien? ¿Puede ser el diablo? ¿Puede ser tu conciencia cauterizada? Que has escuchado mucho del Señor, pero no estás dispuesto a entregarle nada al Señor. El mismo Pilato, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, ¡crucifícale! Pilato dice precisamente que sabía que le habían entregado los principales porque le tenían envidia. No sé qué se creían los principales. A lo mejor se creían que ellos eran dioses para su pueblo. Y ahora llega el verdadero Dios y nos ha fastidiado el plan. Nosotros éramos los que manipulábamos a la multitud y ahora viene uno que puede más que nosotros. ¿Será así? Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les dice, bueno, y un día hablaremos de eso, Barrabás, que ha sido un asesino, un hombre que ha robado, un hombre que os ha hecho daño. ¿Qué mal os ha hecho este? Este os ha hecho mucho mal. ¿A quién queréis que os suelte? Quizás pasa como hoy en día el dicho, que muchos prefieren un ladrón porque es de su misma condición. A veces votamos a un político que nos roba, pero es que es el que nos permite defraudar a Hacienda. No lo sé. ¿Cuántas veces hacemos que votamos a políticos que están en contra de la vida y a favor del aborto? Porque me conviene económicamente, y ese me da una pensión cada más grande que el otro. ¿Y cómo muchas veces, qué es lo que ocurre con este pueblo? Y dice la palabra de Dios que viendo que no podía satisfacer al pueblo, entregó a Jesús después de azotarle para que lo crucificaran. Así es. Menos de una semana después de esta multitud,
Ya no le estarán clamando. Ahora no le estarán clamando, sino clavando. No le estarán alabando, sino vejando. Realmente. No le reconocerán como rey, sino como reo. Así es. Reo de muerte. Queremos que muera. ¿Por qué? Observar conmigo que es posible estar muy emocionado, muy alegre con las palabras y la obra del Señor y no ser transformado por el amor de Dios. ¿Puede ser eso? ¿Es posible tener esa emoción en el corazón sin la transformación de la salvación? ¿Has escuchado a alguien que el domingo alaba y canta al Señor, pero el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado vive como todo el resto del mundo sin tener en cuenta a Dios en su vida? ¿Puede ser eso así? Porque esta salvación que transforma viene a través de una convicción de pecado que me humilla hasta el arrepentimiento para rogar su perdón. Y eso quizás al corazón no le gusta. Al orgullo del ser humano no le va. ¿Cómo? Dios me ama, pero que no me pida que me arrepienta de nada, ni que me humille, ni que me rebaje. Ya, entiendo. O sea que tú no crees en el único Dios verdadero, crees en un Dios a tu medida, un Dios de bolsillo. Cuando te conviene lo sacas, cuando no te conviene lo vuelves a poner en la carterita. Tengo un familiar que me enseñó un día, yo amo a mi Dios mucho y lo llevo en mi cartera, y me sacó una estampita. Un Dios de cartera. Qué triste, qué triste. Espero que no sea así. Ellos vieron al Señor, oyeron al Señor, le quisieron como rey, pero nunca quisieron que reinara en todo su corazón. Vieron, sintieron su gracia, pero no la recibieron en sus corazones. Hebreos escribe de una manera muy contundente y nos hace temblar cuando en el capítulo 6 de Hebreos dice en el versículo 4 que algunos de estas personas que oyeron, vieron, sintieron, incluso, entre comillas, participaron, pero endurecieron y cerraron su corazón. Dios dice, wow, eso es muy dañino para tu vida y tu alma. Dice en Hebreos capítulo 6, versículo número 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, Cristo es la luz del mundo, y gustaron el don celestial, Él es el don inefable que ha venido a esta tierra, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, vieron el poder transformador o el poder sanador del Espíritu Santo obrando. Y asimismo, gustaron de la buena palabra de Dios. No hay más bendita cosa que oír a Cristo predicar y hablar y enseñar. Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados sois. Amor sobre amor, amor que nadie podría llegar a comprender porque solo Él es amor. Dios es amor. Así es. Aquellos que no solamente gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo XX, vieron al Eterno en el presente. Vieron al infinito hecho un hombre perfecto y completo. Y dice que estos, en su endurecimiento, en su cerrar sus ojos incluso con sus propias manos, en tapar sus oídos con sus propios dedos, recayeron. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Las palabras del Señor aquí no son que pierden la salvación, son que estuvieron tan cerca como el mismo rey Agripa. Por poco me persuades a ser cristiano. Saboreó, vio, sintió
el poder del Espíritu Santo, pero resistió y no quiso. Estos nunca fueron salvos. Y quizás hay alguien a nuestro alrededor que queremos que conozca al Señor, que no caigan en este despropósito de vida, de creerse religioso como todos los que rodeaban a Jesucristo, de creerse tener una religión que ya veremos lo que pasará, pero no verán hoy que lo que pasa hoy va a determinar su mañana. Si hoy no tienen a Cristo, mañana no lo tendrán. Así es. El corazón que se cauteriza. Y la palabra de Dios nos habla en primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 2 y 3, de que habrá personas que tendrán cauterizada su conciencia. ¿Sabéis lo que es cauterizar? Me lo han hecho en un par de ocasiones. Yo tenía, y aunque me lo han hecho a escala pequeña, tenía unos derrames nasales constantemente. Desde que tenía aproximadamente 12 años hasta que tuve 16, 17 años, yo iba caminando por la calle y de repente mi nariz chorrearía sola de sangre. Entonces el doctor dijo, pues voy a tener que cauterizarte esa vena. Y lo que hizo es, con un líquido cauterizador, tocó ahí, ¡guau! ¡Cómo quemó! Hervía, porque no me durmió nada. Salía incluso humillo de la nariz. Y cauterizó esas venas. Cauterizar sería en una persona lo que verdaderamente haría esta situación, es que pierde la capacidad de discernir moralmente. Y no siente remordimiento por sus malas decisiones. Así es una persona cuando cauteriza. ¿Sabéis qué es lo que cauteriza? Tristemente, parece increíble que lo que es bueno puede cauterizar unas conciencias. Una persona que escucha mucho el Evangelio, mucho la palabra de Dios, mucho pecador, y siempre, cuando llega el momento de tomar una decisión, calla su conciencia, cierra su corazón, aprieta sus dientes y dice no. Un día Dios puede llegar a decir, ya no va a haber gracia en tu vida. Pero tú y yo no lo sabemos hasta el día en que llegue su hora. Mientras tanto, ora al Señor para que ese ser querido, ese ser conocido, esa persona por la que has estado orando tanto tiempo, no tenga cauterizada su conciencia. Porque estos que escucharon y vieron al mismo Señor Jesucristo, tenían tan cauterizada su conciencia que ante su mismo posible Salvador gritaron: ¡crucifícale! ¿Cómo puede ser que el mayor bien que haya recibido la humanidad es el mayor rechazo que ha tenido la humanidad? Así es muchas veces. Así es el corazón. Así somos tú y somos yo. Y soy yo si no fuera por la gracia de Dios. Esa es la triste realidad de nuestra carne, de nuestro corazón. Más perverso que cualquier otra cosa es el corazón. No lo puedes imaginar. Así es. Así que el mismo Señor Jesucristo, viéndoles, sabía que esa hora iba a llegar, y en Mateo capítulo 15, el versículo número 8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Puede ser que alguien venga a la iglesia y su corazón esté lejos del Dios de la iglesia? Sí, puede ser. Estuvieron en la misma presencia del Señor. Y así eran estos. ¡Hoy Hosana! Y mañana crucifícalo. ¿Cómo puede ser? Si no fuera la misericordia de Dios, ahí estaba yo. ¡Qué gran bendición, gratitud, dedicación y santidad para mi Señor! Es lo que debería ser la respuesta de mi vida.
Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Yo sé que el domingo tengo que ir a la iglesia, aunque sea uno de los 2 cultos, pero tengo que ir. Honras al Señor haciéndolo. ¿Pero es solamente algo exterior en tu vida? ¿No es tu corazón que desea estar con el Señor? ¿Es solo que cumples con el Señor? Isaías lo dice así en el capítulo 29, Isaías 29, 13. Dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¡El domingo tienes que ir a la iglesia! Sí, voy a la iglesia. Pero estoy aquí sentado, pero mi corazón está lejos de aquí. Estoy aquí sentado escuchando, pero yo en realidad estoy pensando en otra cosa. Cuidado que tu corazón no llegue a cauterizarse así. Cuidado. Porque estas personas estuvieron al lado. Totalmente, algunos hasta le tocaron. Pero no estaban con él. Pensad conmigo, si el domingo alabo a Cristo como mi Señor, ¿no debería vivir el resto de la semana bajo su señorío? ¡Eres mi Señor! Pero el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo, si puedo escaparme también, yo soy el que manda en mi vida. No creas que Cristo es tu Señor entonces. Y si no es tu Señor, entonces no tienes lo que solo el Señor te puede dar. Su perdón, su salvación, la vida eterna, el Espíritu Santo. Porque si tienes el Espíritu Santo no vas a vivir en paz cuando no estás sometido al señorío de Cristo. Vas a tener intranquilidad y si hay un pecado que has cometido vas a ir corriendo y decir, Señor, perdóname, hermano, hermana, por favor, me quiero reconciliar contigo. Quiero arreglarlo. No me importa humillarme como me importa estar en paz con Dios y contigo. Que seamos así. No de ligeros, sino de sinceros. Que lo hacemos de todo corazón. Esta multitud hoy dice Hosanna y lo niega mañana. Así es. Aquí está la clave de la situación. Quiero un Señor que me sirva. Claro, Él dijo que he venido para servir. Claro, quiero un Señor que me sirva, pero no quiero un Señor al que yo sirva. ¿Que yo le tengo que servir a Él? Sí, eres mi esclavo. No me gusta esa palabra. Pues menos te gustaría las palabras que reciben los que no son siervos del Señor. Porque, ¿sabes? Las palabras son enemigos y Él pisará sobre todos sus enemigos y los hollará y los echará en el lugar donde el crujir de dientes, el remordimiento de conciencia y la eterna perdición serán su condición. Así que, gloria a Dios. Así que creo que Él vino para servirme, pero yo no quiero servirle, que eso no sea nunca su condición. Él me sirvió a mí primero, yo le correspondo sirviéndole. Él dio su vida primero, yo le doy mi vida correspondiéndole. Él me amó primero, yo le correspondo con amor. Él se sacrificó por mí. Ahora, Señor, yo me sacrifico por ti, pero no por los demás. Y el Señor dice, no, demuéstrame que te sacrificas por los demás y demostrarás que me amas a mí también. No digas que amas a Dios, pero desprecias a tu amigo o tu prójimo, porque si tú al que ves no le muestras ese amor al prójimo, no digas que al Dios que no ves le amas de verdad. Así que si has sido salvo, es para glorificar al Señor con tu vida. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos.
Así que si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo. Bueno, esta parte no, todo. Y si no le da gloria, entonces quítalo de tu vida. Arráncalo. Así es. Todo para la gloria de Dios. Y que nuestras bocas y vidas exalten siempre el nombre de Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que, no dicen quién, en que podamos ser salvos. Y así un paréntesis muy pequeñito, dice que, porque es la obra de quién que nos salva. Si ese quién no hubiera hecho que esa obra en la cruz del Calvario, aun siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, tú y yo no tendríamos la salvación. Él tenía que bajar, tenía que morir, y en que tengamos salvos es en esa obra que hizo el quién por nosotros. Por eso dice, en que podamos ser salvos. Gloria a Dios por su amor y su perdón. Que no nos encontremos nunca diciendo, Hosana, y mañana le niego sin tenerle en cuenta en mi vida. Que sigamos siempre íntegros de todo corazón y que le dejemos a Él vivir en nuestro corazón.